Muy buenas tardes a todos los que os conectáis a esta retransmisión online de los Diálogos Merck. Buenos días o noches para aquellos que lo hacéis de los distintos lugares del mundo. Desde América, desde Asia, nos llegaban ya los comentarios, los saludos. Veía por aquí México, Costa Rica, Filipinas. Muchas gracias a todos por conectaros. Esperamos que todas y todos vosotros estéis bien en estos momentos tan complejos que todavía nos impiden reunirnos de forma presencial, como desde luego es deseo de todos. Con este evento inauguramos la tercera edición de los Diálogos Merck, que no son otra cosa que el primer foro regular de conversación profesional en torno a los intangibles en España. Por aquí han pasado distintos expertos y personalidades para charlar sobre reputación, gestión de la confianza, dirección general o gobierno corporativo. Temas, todos estos, analizados más que a conciencia por los profesionales que cada curso, y este también, se forman en el Máster Ejecutivo en Reputación Corporativa de la Universidad de Navarra. Único programa oficial en reputación de Europa. Un máster, por cierto, camino de su cuarta edición y cuyo proceso de admisión se encuentra ya abierto. No es ningún secreto el interés que despiertan los ponentes de hoy, razón por la cual les recomendamos que las preguntas sean enviadas durante el diálogo, que no esperemos al final para que se agolpen, de forma que las podamos agrupar por temas. Quienes estáis conectando por Zoom podéis enviarlas a través de la herramienta Preguntas y Respuestas, en tanto que quienes nos seguís a través del canal de YouTube de la Facultad de Comunicación podéis enviarla vía Twitter con la etiqueta Diálogos Merck. Sin más dilación, cedo la palabra al doctor Ángel Gómez Montoro, director del campus de la Universidad de Navarra en Madrid. Muchas gracias, Jorge. He de empezar confesando que, como constitucionalista que soy, se me ocurrían decir muchas cosas al ver el título de la sesión que hoy nos reúne aquí. Pero voy a limitarme a cumplir mi papel institucional como director de este campus de la Universidad de Navarra en Madrid. Y además lo voy a hacer muy brevemente y mi intervención va a consistir básicamente en tres agradecimientos. En primer lugar, agradecimiento a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, en la persona de su decana, por haber organizado este evento. En este campus estamos pudiendo tener clases presenciales de los másteres que se imparten y también nos alegra poder completar esa formación oficial con este tipo de actividades que tienen un impacto tan grande, también gracias a estas posibilidades que nos ofrece la difusión online. En segundo lugar, agradecimiento a los pocos que podéis estar aquí presencialmente acompañándonos en esta tarde-noche, y agradecimiento a todos los que os habéis conectado a través, como decía, de esa vía online, de esa vía de conexión remoto. Y en tercer lugar, los agradecimientos más importantes, los agradecimientos a los protagonistas de esta noche. Agradecimiento a María Izaguirre por estar aquí con nosotros una vez más, antigua alumna de la Facultad de Comunicación, autora de un libro del que algo se hablará hoy, que lleva el sugerente título, ¿no? 100 días del estado de alarma, la democracia confinada. María siempre está disponible, le hemos liado ya varias veces en este campus, aunque llevamos no mucho tiempo. Y en segundo lugar, por supuesto, un agradecimiento especialísimo al alcalde de Madrid, a don José Luis Martínez Almeida. No es la primera vez que viene a este campus tampoco. Él no es antiguo alumno, pero no sé, tendremos que ver cómo podemos arreglarlo. Pero sí que ha venido ya como alcalde y creo que también como concejal le tuvimos aquí en la inauguración de este campus. Aprovecho para agradecerle lo bien tratados que nos hemos sentido siempre por las autoridades municipales, también por la Comunidad de Madrid, desde que este proyecto del campus Universidad de Madrid empezó a trabajarse con la clínica y con este edificio de másteres. Le agradecemos hoy muy especialmente que esté con nosotros para hablar de un tema tan relevante. Además, pensaba, ¿no?, en su doble condición, por una parte desde una experiencia política muy relevante y además de un modo de hacer política, ¿no?, de buscar consensos, como vimos en el ayuntamiento, pero también en su condición de abogado del Estado. Él, imagino que no solo desde la política, sino que también desde la teoría, podríamos decir, y desde la teoría aplicada, porque la abogacía del Estado pues, cumple ese papel muy importante. Él tendrá mucho que decirnos. Por eso, muchísimas gracias. Y nada más, estoy convencido que, aunque las expectativas son muy altas, no se verán defraudadas y seguro que se ven superadas. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, profesor Gómez Montoro,
Para quien tenga alguna duda, el profesor Gómez Montoro es catedrático en Derecho Constitucional, cosa que creo que ha quedado clara. A continuación, vamos a tener un primer diálogo introductorio para encuadrar los temas entre la decana de la Facultad de Comunicación, Charo Sádava, y María Eizaguirre. Eizaguirre es licenciada en Comunicación Audiovisual por esta facultad, por la Universidad de Navarra, en el año 2000, y actualmente trabaja en Televisión Española como editora del canal 24 Horas. Asimismo, durante 7 años estuvo al frente del telediario de las 9 de la noche y es candidata al Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Entre los muchos premios que posee se halla la Antena de Oro por dirigir el mejor informativo nacional. Finalmente, dentro de las cosas que podemos destacar en estas breves líneas, es autora del libro 100 días de estado de alarma, la democracia confinada, en el que realiza un exhaustivo análisis comparativo entre las estrategias de comunicación de distintas administraciones de España y del resto del mundo durante la crisis del coronavirus. Pues muy buenas tardes, María. Y yo sí quería comenzar agradeciéndote muy sinceramente la oportunidad de poder estar aquí teniendo esta conversación que sin duda se debe en primer lugar a tu generosidad y por eso quería agradecerlo de un modo particular. También quería decir, por decir algo distinto a lo que ya han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, que esta semana el libro de María ha sido el número 1 en Amazon entre los libros más vendidos de no ficción, con lo cual enhorabuena. Y yo creo que auguramos una gran carrera a este libro y a futuras obras que puedan venir después, fruto de tu trabajo periodístico. En cualquier caso, esta conversación ya la hemos preparado un poco antes, cuando hemos pensado un poco cómo enfocar esta entrevista. Y yo quería preguntarle a María 2 cosas, ¿no? Previas a la conversación que mantendrá con el alcalde de Madrid. Claro, una de las cosas que hemos visto en este estado tan excepcional que hemos vivido durante no solo durante estos 100 días de esta España confinada, sino de este mundo confinado, sino desde ese momento, una de las cosas más sorprendentes es que el periodismo ha sido clasificado, ha sido como un servicio esencial, ¿no? Y hemos visto cómo otros servicios esenciales han recibido también su reconocimiento por parte de la sociedad o por parte de los poderes públicos. Y creo que en este caso quizá la labor de los periodistas y de los medios de comunicación no haya sido tan convenientemente reconocida, ¿no? Y la labor que se ha hecho para mantener informada a la ciudadanía, para mantener entretenida a la gente en sus casas, ¿no? Para mantener bajos los niveles de ansiedad, creo que eso es importante, ¿no? Pero, entonces, intentando encontrar cuáles pueden ser las causas, ¿no? de este trabajo que quizá no ha sido tan reconocido, la primera pregunta que yo te lanzo es ¿cómo crees que lo han hecho los profesionales de los medios? O sea, ¿cómo crees que han también lidiado con la situación que han tenido por delante? Porque no ha sido perfecta tampoco para el ejercicio de su trabajo. No, desde luego perfecta no ha sido. Como sabéis, yo trabajo en Televisión Española, es una empresa pública con vocación de servicio público. Durante toda la pandemia yo he sido de las pocas personas que han ido a trabajar todos los días al Pirulí y sí te digo, Charo, que han sido meses muy complicados, muy complicados. La gente se cree que la tele se hace sola, ¿no? Y es verdad que sobre todo en el inicio de la pandemia, pues yo recuerdo ir a trabajar y estar la redacción absolutamente vacía. Yo estaba sola en la redacción, porque todos mis compañeros estaban teletrabajando. Al ser editora, pues el editor tiene que estar físicamente en el sitio, ¿no? Entonces, sí recuerdo muchos días de irme a casa muy tocada emocionalmente, pero porque a mí personalmente esta crisis me ha revuelto mucho por dentro. Creo que los que hemos estado en la primera fila, ¿no? Que hemos visto muy directamente pues, los datos de los muertos, de los contagiados, historias que te ponían los pelos de punta, a mí personalmente me han hecho hacer una reflexión muy profunda acerca de cuál era mi papel como periodista, incluso como ser humano, ¿no? Y por eso ha salido este libro. Y al hilo de esto, la segunda pregunta que también conecta con el perfil del invitado de esta noche, claro, los periodistas para ejercer en esta situación de nuevo excepcional, sobre la que efectivamente el profesor Gómez Montoro hubiera podido decir muchas cosas, ¿no? Donde ha habido
o sea, se ha ejercido por parte de las autoridades públicas un control también, ¿no? Por la situación, permitido por la Constitución, o sea, digo, no, pero excepcional. ¿En qué medida ese trabajo ha podido facilitar o dificultar esa tarea de servicio público que corresponde, por supuesto, a los profesionales de Radio y Televisión Española, pero también el servicio de atender el derecho a la información que corresponde a todo periodista, independientemente del medio para el que trabaje, ¿no? Bueno, Pues, lo vengo repitiendo en todas las entrevistas que me hacen, que todo el mundo me pregunta pues, cosas parecidas. Creo que los periodistas lo hemos tenido muy difícil, porque se habla mucho de la transparencia, pero creo que la transparencia ha brillado por su ausencia. Se nos han puesto muchas dificultades. España ha sido el único país europeo en el que ha existido una censura previa. Las preguntas han sido filtradas cuando se han podido realizar. Ha habido intentos claros por invisibilización de las víctimas. Claramente ha habido una batalla por el relato. Y bueno, y los periodistas llegó un punto en el que yo creo que una mayoría, en un gesto absolutamente inédito, nos plantamos y firmamos ese manifiesto de la libertad por preguntar, en el que, bueno, supuso un antes y un después, ¿no? Es verdad que luego se permitieron las preguntas, también con cierta trampa desde mi punto de vista, pero se permitió por lo menos algo básico, que es preguntar. Yo estoy bastante preocupada en el sentido de que creo que estamos en un momento en el que las líneas están muy difusas entre lo que es información, lo que es propaganda, lo que es información, lo que es desinformación, lo que es una crítica, lo que es una fake news, y luego esos ministerios de la verdad que tanto la APM como la FAPE, absolutamente todo el mundo ha puesto el grito en el cielo. Y entonces, bueno, lo único que queda decir es que pues, la prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad siempre pues, no podrá ser otra cosa que mala. muy bien, pues entonces yo creo que no voy a dilatar más, pero me parece que es interesante esta discusión entre declarar una profesión un servicio público, un servicio esencial, y luego no poner todas las herramientas necesarias para que ese servicio esencial pueda desarrollarse plenamente. También me parece que pone la responsabilidad en manos de quien ha declarado en primer término, y en este caso son las autoridades, ¿no? Bueno, y que pues, cada palo aguante sí, su vela. por Aquí tenemos eso. al alcalde, al alcalde de Madrid, que va a responder por lo suyo. Muy bien, no, y eso es lo que pretendemos. Bueno, gracias, María. Gracias, Charo. Muchas gracias, Charo Sádava, decana de la Facultad de Comunicación. Hemos oído hablar en este breve diálogo de situación excepcional, de transparencia, de estado de casi de ansiedad generalizada, de gestión pública y también del papel que los comunicadores jugamos en crisis como esta. Todas estas cuestiones, desde luego, no creo que me contradiga, han marcado el primer año y medio de gobierno de nuestro siguiente protagonista. José Luis Martínez Almeida es miembro del Cuerpo de Abogados del Estado desde 2001 y alcalde de Madrid desde junio del pasado año, cargo al que accedió tras 4 años como concejal de la oposición en el anterior mandato. Desde agosto de este convulso y esperamos que irrepetible 2020 es además portavoz nacional de su partido, del Partido Popular. Escuchamos ya lo que todos estamos esperando, que es este primer diálogo Merck de 2020-21 entre María Izaguirre y José Luis Martínez Almeida. Gracias, Jorge. Bueno, lo hemos visto durante estos meses más incluso que a nuestra propia familia. Querido alcalde, no sé si dirigirme a usted esta tarde como querido allegado por aquello de la cercanía. En primer lugar, oye, dejarme agradecer desde luego a la Universidad de Navarra, a la Facultad de Comunicación, por supuesto, la invitación para poder participar en este diálogo, y además alguien como tú, que no es por ablandarte por las preguntas que puedas hacer, pero que con tu trayectoria profesional yo creo que para mí desde luego es un lujo poder participar en este diálogo y poder aportar a los alumnos de este máster de reputación corporativa algunos elementos de reflexión. Decías que si se me puede considerar allegado después de todos estos meses. Nosotros lo que tuvimos claro, y permíteme que hable en plural por lo que es el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, es que no teníamos grandes competencias durante la pandemia. Es decir, al final nosotros la competencia sanitaria no la tenemos, salvo en determinadas cuestiones muy puntuales, muy reducidas, pero sí teníamos una competencia que podía ser muy importante, que era precisamente la competencia, si quieres, del allegamiento, es decir, de la cercanía y de la confianza. Instintivamente, los ciudadanos, la administración que sienten más cerca son los ayuntamientos. Al final, cuando uno va por la calle siendo alcalde,
se le para mucho más que a un ministro, que a un consejero de comunidad autónoma, y además te plantean todo tipo de problemas. Y eso... Y aplauden, de vez en cuando incluso hasta aplauden. Y eso quería decir que nosotros teníamos la misión, en tiempos tan difíciles como los que veíamos que venían adelante, desde el ayuntamiento, de tratar de transmitir precisamente esa imagen de que por duro que fueran los tiempos que iban a venir, que lo fueron, mucho más de lo que pensábamos incluso, que podían contar con el ayuntamiento, que podían contar con las instituciones y que nos podían tener a su lado. Por eso digo que esa figura de cercanía es quizás la competencia más importante que hemos ejercido en todo este tiempo desde el ayuntamiento. Bueno, aunque suene a broma, lo cierto es que durante la pandemia se ha impulsado especialmente desde el Gobierno un neolenguaje. El ejemplo más reciente es el de "ha llegado", unas nuevas palabras acordes a eso que llamamos la batalla por el relato. ¿Cuál es su opinión al respecto, esto de que el espacio político se convierta al final en un campo de batalla especialmente marcado por la comunicación? Me parece que no es lo que necesitan los ciudadanos y menos en una situación como es una pandemia. Yo creo que una de las lecciones que debemos aprender los que estamos en las instituciones es que la sociedad es lo suficientemente madura como para poder aceptar lo que se viene encima y poder recibir los mensajes que le transmite la verdadera crudeza de la situación que tenemos que atravesar y que la sociedad estará mejor preparada para atravesarlo si desde las instituciones no les infantilizamos, no manipulamos el lenguaje y no utilizamos palabras que esconden lo que es la realidad de lo que de verdad está sucediendo, ¿no? Antes mencionabas precisamente la invisibilización que se ha producido de la muerte, es decir, nadie se le puede ocultar que ha habido una mortandad superior a las 60.000 personas a lo largo de todos estos meses en Madrid, en España, pero sin embargo ha habido muy pocas imágenes. Nadie quiere hacer un espectáculo de las imágenes de la muerte, nadie quiere exhibir la muerte, pero es necesario que la gente sepa lo que ha pasado, porque muchas veces para tomar una verdadera conciencia de la situación que se está atravesando es necesario entender la verdadera dimensión de lo que está sucediendo, ¿no? El día que yo lo pasé peor, el día que lo pasé peor desde el punto de vista humano, fue el día que fui al Palacio de Hielo. Era consciente de lo que era la ciudad de Madrid en aquellos días. Tú también acabas de decir que eras consciente cuando estabas sola en la redacción, cuando tenías que volver sola, no veías un coche en tus trayectos hacia tu domicilio, igual que me pasaba a mí. Pero cuando vas al Palacio de Hielo y ves 400 ataúdes uno detrás de otro, te das cuenta de la verdadera magnitud y la verdadera dimensión. Es decir, las grandes cifras esconden los dramas individuales y cuando ves lo que estaba pasando ahí, te das cuenta de que efectivamente aquí hubo una batalla por el relato que en cierta manera incluso opacó la capacidad de gestión que se podía haber tenido de la pandemia. Hablamos de la batalla por el relato. ¿Qué papel está jugando la mentira? Y sobre todo, ¿cómo desde las instituciones o desde los diferentes gobiernos se puede combatir esa institucionalización de la mentira? ¿Cree que pasará o pasa ya factura electoralmente hablando? Creo que cuando estamos hablando, y es famoso debate este que hay ahora sobre las fake news y sobre cómo están afectando y sobre lo perjudiciales que pueden ser, hay dos líneas de defensa, a mi juicio, para combatir las fake news. En primer lugar, que las instituciones nos demos una información creíble y cierta. Es decir, si las instituciones no damos la información que se corresponde con la realidad, si las instituciones manipulamos el relato de lo que verdaderamente está pasando, si las instituciones somos emisoras en ocasiones de bulos y no de noticias, difícilmente podemos triunfar frente a las fake news. Pero en segundo lugar es proteger a los medios de comunicación. Es fundamental proteger la labor que se realiza por parte de los medios de comunicación. En ningún caso denigrar a los medios de comunicación. Es obvio que hay medios de comunicación cuya línea editorial no tiene absolutamente nada que ver con el partido al que yo represento. Absolutamente nada que ver. Pero lo que no podré discutir nunca es el derecho fundamental que les asiste a ejercer la libertad de expresión y a transmitir información veraz. Y si considero que no es veraz la información, tengo los medios judiciales oportunos para poder tratar de rectificar o que se rectifique o que los errores que se hayan podido cometer involuntaria o voluntariamente puedan ser cambiados. Pero lo cierto es que desde las instituciones, si no somos los primeros que combatimos las fake news, si no somos los primeros que damos una información creíble y cierta, es muy difícil. A mí ha habido ejemplos muy variados a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Pero hubo uno que a mí me pareció especialmente doloroso, ¿no? Doloroso porque en cierta manera me parecía una falta de respeto a las víctimas, que fue esa campaña de Salimos Más Fuertes. Esa campaña se saca en el mes de abril o en el mes de mayo. Salimos más fuertes. Había miles de muertos, no estaba vencida la pandemia, la situación económica y social que íbamos a atravesar era
tremenda, la que vamos a atravesar es brutal, desconocida en las generaciones recientes en la historia de España. Era previsible que hubiera una segunda ola. Y veíamos que el Gobierno de la Nación comparecía en el Palacio de la Moncloa con un cartel detrás que ponía "Salimos más fuertes". Vimos que un domingo todos los diarios, todos los medios de comunicación impresos de tirada nacional, la portada era "Salimos más fuertes". A eso obligaba el estado de alarma, a publicarlo. Obligaba a publicarlo, bueno, relativamente obligaba a publicarlo de "Salimos más fuertes", pero lo cierto... No el lema en concreto, no el lema. pero sí la campaña, institucional. Pero lo cierto es que una campaña institucional de esas características, el mensaje que le transmitía a los españoles, por un lado, es no es tan grave lo que nos ha pasado, y por el otro lado, no os preocupéis que ya hemos salido. Ni lo uno ni lo otro, como hemos comprobado desgraciadamente. Es quizás el ejemplo para mí más palmario de lo que es ese ejercicio de retorcimiento del lenguaje que se ha producido y de esa querencia a ganar una batalla del relato en contraposición sencillamente a ganar la batalla de la gestión frente al coronavirus. Bueno, ese lema concretamente fue bastante criticado precisamente por lo que significaban esas palabras. Durante estos meses le hemos visto, y así lo refleja el capítulo escrito por Paula Gómez de la Bárcena, visitando enfermos, ayudando en el reparto de la comida a los más necesitados, dando su apoyo a los sanitarios. Decía antes que esa visita al Palacio de Hielo fue la más dura. ¿En algún momento tuvo la necesidad o se le pasó por la cabeza el decir no lo puedo aguantar más? Tienes momentos de debilidad, sí, momentos de debilidad tienes y momentos de desánimo, por supuesto, que tienes. Era una ciudad absolutamente vacía, triste, era una ciudad donde es que te dolía el silencio de esta ciudad, ¿no? Era una ciudad completamente apagada, era una ciudad en la que estaban muriendo cientos de personas cada día, en la que los hospitales estaban al límite, en que veías a los sanitarios sufrir, en la que solo oías las ambulancias del SAMUR y del SUMA circulando por la ciudad de Madrid. Me acuerdo que un día fui al almacén de emergencias del Ayuntamiento de Madrid, que está en la Casa de Campo, y tuve que coger la M30, digamos, desde la Avenida de la Ilustración. No me crucé un solo coche, ni en un sentido ni en otro, de la Avenida de la Ilustración a la Casa de Campo. Era una sensación de qué está pasando con esta ciudad, ¿no? Entonces había momentos de desánimo, de debilidad. Lo que pasa es que también es cierto que siempre en un momento de desánimo y de debilidad te encontrabas a alguien. Eso es así. Es la capacidad de las personas, porque no se puede nominar de otra manera. Te encontrabas a un conductor de la MT que tenía que salir, tenía que conducir su autobús y te decía, alcalde, mucho ánimo, venga, que esta la vamos a sacar adelante. Te encontrabas al enfermero del SAMUR que te decía, venga, adelante. Te encontrabas a la persona que teníamos en Hacienda trabajando para traer un cargamento de mascarillas que era imposible conseguir en aquella época y te decía, no te preocupes que lo vamos a traer al alcalde para nuestros policías municipales. O te encontrabas a los bomberos de Madrid que de repente tenían que entrar a las residencias, que era la zona cero, y no tenían ningún miedo en entrar a las residencias y siempre te daban una palabra de ánimo. Y entonces, claro, cuando te cruzabas así con esta gente, o por ejemplo, y no es tópico, alguna vez que fui a hacer la compra, las cajeras del supermercado dicen, dame esto, alcalde, de verdad, que vamos, que mucho ánimo y tal y cual. Entonces sí, tenías momentos de debilidad, de desánimo, porque veías, no estabas preparado para lo que estabas viendo, no era ni mucho menos tu plan como alcalde, ¿no? Al final, tú llegas a la alcaldía y sabes que algo te va a pasar. No sabes qué va a ser, pero sabes que algo te va a pasar. Oye, puede ser el incendio del Windsor, puede ser desgraciadamente un atentado, puede ser una inundación brutal que se pueda producir, pero no estás preparado para esto. Y aparte de no estar preparado para esto, obviamente, la magnitud de lo que se te viene encima y tener que asumir la situación de la ciudad, a veces hacía que caías en esos momentos, pero insisto, la capacidad humana de sobreponerse a las adversidades que yo he visto en las personas que han tenido que salir a la calle ha sido brutal. Y si pudiera dar marcha atrás, ¿hay algo de lo que se arrepiente o que haría de otra manera? Seguro que habría cosas que haríamos de manera diferente, ¿no? Al final, en el caso del ayuntamiento te planteas, oye, ¿y si pude tomar alguna medida antes? ¿Y si hubo alguna medida que tomé luego a lo mejor, pero que podía haber decidido antes y que a lo mejor pudiera haber ayudado a tomar mayor conciencia? También la sensación de decir, oye, ¿cómo puedo concienciar? ¿Cómo puedo llegar a concienciar de verdad a la gente? Pero si yo tuviera que decir algo que a lo mejor de las instituciones no hemos estado especialmente acertados y que si le pudiera echar marcha atrás, no decirle a la gente que venía una segunda ola de verdad.
Es decir, no decirle a la gente, no nos confiemos que esto no está vencido, que lo que ha pasado ha sido muy duro, que no podemos volver a repetirlo. Y yo creo que hubo un momento en que como sociedad, y ahí las instituciones a lo mejor debimos estar más vigilantes, no, seguro que tuvimos que estar más vigilantes, de decirle a la gente, oye, que el verano está muy bien, pero que después del verano viene el otoño y en el otoño la cosa se puede volver a complicar, como desgraciadamente ha pasado, y se puede volver a complicar mucho. Yo creo que es sobre lo que a mí al menos sí que debería reflexionar, es decir, en un primer momento esa toma de decisiones que se pudo haber adelantado alguna de las decisiones, pero fundamentalmente decir, oye, con carácter a la segunda ola quizás debimos estar más vigilantes o debimos estar más alertas para que la gente se sintiera más concienciada de la necesidad de seguir manteniendo todas las normas. Bueno, decíamos antes que esta enfermedad es horrorosa. Yo decía, ¿no? A mí personalmente me ha provocado ese debate interno acerca del ser humano, de nuestra capacidad de empatía, de ponernos en el lugar del otro. En el libro hablo de ese aplaudillismo, esa cantidad de aplausos que nos han impedido ver, en este caso, el dolor de miles de compatriotas, de tu vecino de al lado que igual tenía pues, a su familia en el hospital. ¿Se han recolocado las prioridades de José Luis Martínez Almeida? Me refiero a su escala de valores, o al menos, alcalde, ¿se ha modificado la manera de entender la política, lo que es y lo que debería ser? Un matiz respecto a la primera cuestión, es decir, yo creo que los aplausos eran más que merecidos porque la situación en los hospitales y lo que atravesaron los sanitarios, desde luego, es de una heroicidad que nunca seremos capaces de agradecer, pero también es cierto que por parte de determinados sectores se trataba, en cierta manera, de esconder detrás de los aplausos la realidad dramática de lo que estaba pasando. Es decir, frente a los aplausos de las 8 de la tarde no podemos olvidar el sufrimiento y la muerte de centenares de personas, el sufrimiento de muchísimas personas, por otra parte, que en la situación económica y social que se estaba generando ya empezaban a notar las consecuencias. Y como digo, yo creo que había que encontrar un equilibrio, es decir, por supuesto que había que aplaudir a los sanitarios, más que merecido, porque fueron auténticos y son auténticos héroes, pero eso no quería decir que tuviéramos que invisibilizar el sufrimiento. Es decir, los aplausos no podían tapar el sufrimiento, no debían invisibilizarlo, porque si no, no se adquiría una toma de conciencia real. Creo que a todos nos debería cambiar el drama que hemos vivido. Creo que todos deberíamos, desde el punto de vista humano, tratar de enfocar las cosas de una manera distinta. También soy de los que pienso que esto tiene una serie de derivas o consecuencias psicológicas que todavía no han sido suficientemente analizadas en el conjunto de la población. Es decir, es un acontecimiento absolutamente traumático. Jamás pensamos que tuviéramos que ver lo que hemos tenido que ver, tanta muerte, tanto sufrimiento, tanta tristeza en nosotros mismos, en nuestro entorno, y eso va a generar consecuencias. Si se me dice directamente como político, sí, yo creo que hay un José Luis Martínez Almeida, alcalde antes de la pandemia, y hay un José Luis Martínez Almeida después, alcalde después de la pandemia. ¿En qué? Y esto no es únicamente trasladable o únicamente respecto de mí, yo creo que en el conjunto del ayuntamiento. Es decir, yo creo que hemos priorizado que es bastante más lo que nos une, si lo sabemos decir y lo sabemos hablar, que lo que nos separa. Y que es bastante más lo que podemos hacer por los ciudadanos si somos capaces de hablar y somos capaces de llegar a acuerdos, que si vamos en la dinámica de ir por separado y sencillamente a la política de enfrentamiento. Y sobre todo, creo, y en mi caso, que lo que he aprendido es que cuando uno está en las instituciones, desde luego, está para gestionar, para gobernar, para, en la medida de lo posible, solucionar los problemas, desde luego, de todos, y no atrincherarse en políticas que solo son para unos o que son contra otros, sino en tratar de decirle a la gente que aquí estamos para resolver los problemas de todos, y eso se hace desde esa perspectiva humana que en este caso el ayuntamiento ha dado la pandemia. A mí cuando me dicen ¿cuál es el éxito? ¿Cómo es posible que se llegara a los acuerdos de la Villa, que son los acuerdos por unanimidad? Que era mi siguiente pregunta. Pues que los acuerdos de la Villa que son por unanimidad, digo, el trato humano, que durante un mes estuvimos sentados mañana y tarde prácticamente todos los concejales del Ayuntamiento de Madrid. Y todos, cuando te estás sentado mañana y tarde y te miras a los ojos y estás hablando de temas sobre los que puedes tener soluciones distintas, pero que sabes que quieres solucionar, al final acabas llegando a acuerdos. Y puedo garantizar una cosa, el ambiente que hay en el Ayuntamiento en estos momentos entre los 57 concejales es muy diferente al ambiente que había hace un año.
Bueno, ha hablado de los acuerdos de la Villa, que efectivamente yo creo que fue un acuerdo histórico. No sé si se quedará solo en una foto o se va a materializar en esa aprobación de los presupuestos con el apoyo de todos los partidos. Eso está por ver. Eso está por ver. Está por ver. Es nuestra aspiración, es decir, entiendo que la oposición tiene que hacer su trabajo, y a mí me dicen, bueno, a partir de ahora pues todo va a ir muy bien en el ayuntamiento porque con los acuerdos de la Villa pues todo es fenomenal. Digo, es que no podemos olvidar una cosa, vivimos en una democracia y en una democracia una nota esencial es el pluralismo político y el pluralismo político exige que haya diferencias y que los ciudadanos puedan votar opciones distintas. Por tanto, que no nos confunda llegar a un acuerdo llegar a los acuerdos de la Villa por unanimidad en una situación como la pandemia, en que a partir de ahí cada opción política legítimamente puede plantear su visión y su perspectiva de los problemas de la ciudad y de cuáles son las mejores soluciones para esos problemas. Es decir, que la apelación al consenso y al acuerdo no elimine el pluralismo político, que la apelación al consenso no elimine las diferencias que tienen que existir en una sociedad democrática, plural, libre y abierta. Por eso la oposición tiene que hacer su trabajo. Aspiro a que en la medida de lo posible los presupuestos recojan un acuerdo, pero sé que es complicado también. Bueno, antes hablaba de la invisibilización de los fallecidos. ¿Cuál fue la receta mágica para conseguir que todos los partidos del ayuntamiento acudieran a la Puerta de Alcalá a poner ese crespón negro que no se vio en muchos sitios? Creo que la receta fue que desde el primer momento, tanto el Gobierno como la oposición entendimos que si actuábamos juntos, que si los ciudadanos nos veían actuar juntos, la pandemia y la sociedad, lo iba a agradecer, la pandemia iba a ser más fácil de superar. ¿Por qué? Porque nosotros, en una fecha tan temprana, si no me equivoco, como el 10 de marzo, es decir, 3 o 4 días antes de la declaración del estado de alarma, cuando el Gobierno de la Nación no había adoptado prácticamente ninguna medida, todos los grupos municipales suscribimos una declaración conjunta que yo leí delante de los medios de comunicación con todos los portavoces de la oposición a mi lado. Es decir, desde el primer momento, todos los grupos municipales tuvieron conciencia de la gravedad de la situación y de la necesidad de transmitir tranquilidad y confianza en ese allegamiento que mencionaba en la primera respuesta, en esa cercanía que es la competencia simbólica más importante que tenemos en los ayuntamientos. A partir de ahí, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Todas las semanas me reunía, al menos en una ocasión, con los portavoces de los grupos municipales. Todas. Planteábamos lo que estábamos haciendo y ellos nos planteaban, además, con absoluta lealtad, pero también desde posiciones críticas, porque aquí a veces lo que se dice es que la lealtad tiene que ser una adhesión inquebrantable. No, la lealtad es que la oposición nos planteaba lo que ellos veían que se podía mejorar, lo que veían que se podía hacer. Nosotros le planteábamos en todo momento lo que podíamos hacer y había un contacto continuo entre la oposición y el Gobierno. En todo momento estábamos unidos. Y en cualquier acto institucional que hiciéramos en aquellos días, nosotros siempre, antes de organizarlo, contactábamos con la oposición, le decíamos, queremos hacer esto, esta va a ser la fecha y queremos que estemos todos juntos. Esa fue la forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque la lealtad al final circula en ambos sentidos. No solo circula en un sentido, pero también lo digo, a lo mejor alguien entiende que es un mensaje en clave política. Aquí la responsabilidad a quien le cabe es al Gobierno. Es el Gobierno quien tiene la capacidad de poder encarrilar este diálogo y el que tiene la capacidad de efectivamente poder establecer los mecanismos para la colaboración. Y nosotros quisimos asumir esa responsabilidad institucional que nos corresponde como Gobierno desde el primer momento. Usted es abogado del Estado, la justicia está también en el punto de mira. ¿Es la separación de poderes una utopía? La separación de poderes es esencial para que exista una verdadera democracia. En ese sentido, creo que la Constitución y la democracia española es homologable a cualquier otra democracia y a cualquier otro sistema constitucional. Es decir, yo creo que al final el problema de la justicia en España no es tanto, como se dice, el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, si los partidos políticos influyen decisivamente o no influyen también, que soy consciente de que eso creo que hay que reformarlo y creo que hay que volver a otro sistema en el que efectivamente los jueces puedan elegir a los jueces, sino las amenazas y las presiones que se ejercen desde los gobiernos contra la justicia.
me parece que es mucha más amenaza para la separación de poder que desde el Poder Ejecutivo o desde el Poder Legislativo se ejerzan acciones que afectan directamente a la independencia de la justicia, que todo lo que hace referencia a lo previsto en el artículo 122 y siguiente de la Constitución, que regula el Poder Judicial. Es determinante para mantener la independencia de la justicia que ni el Poder Ejecutivo quiera dictar normas que establezcan un determinado marco que no es compatible con la separación de poderes, ni que, en segundo lugar, desde el Poder Legislativo también se adopten determinadas decisiones. Si mantenemos la separación, mantendremos, yo creo, una democracia mejor. Este fin de semana hemos celebrado los 42 años de la Constitución. Hace 4 décadas el diálogo fue posible, se hizo política con mayúsculas. ¿Cómo se puede recuperar ese espíritu del 78, o al menos mantenerlo, cuyos ejes pivotan en torno a la libertad, la justicia, la igualdad y ese pluralismo político del que ha hablado en varias ocasiones? Es muy sencillo, a mi juicio, entendiendo que las cuestiones de Estado se tratan con partidos de Estado. Para mí es tan sencillo como eso. Si tuviera que hacer un resumen, no soy experto en comunicación, pero estamos en una facultad de comunicación. Si uno quiere mantener la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político como fundamentos básicos del Estado social y democrático de derecho en el que vivimos, las cuestiones de Estado se tratan con partidos de Estado. Las cuestiones de Estado no se pueden tratar, no se pueden determinar, no se puede avanzar en un modelo de Estado con aquellos que no quieren ese Estado, que no quieren ese modelo constitucional de 1978. No se puede pretender que todos aquellos que hubieran dado un golpe de Estado, todos aquellos que ven que son herederos directos de una banda terrorista, que todos aquellos que tienen proposiciones confesas, porque no es una suposición, confesas, de que no les gusta el régimen del 78, es muy sencillo. Con ellos no se puede construir España, o no se puede construir la España del futuro, no se puede avanzar en el modelo constitucional que tenemos, no se puede profundizar y mejorar. Aquí se nos está planteando la misma disyuntiva en el fondo que en la transición de la dictadura a la democracia. La disyuntiva en aquel momento fue ruptura o reforma. Aquí tenemos la misma disyuntiva. Aquí la disyuntiva es ruptura o reforma. Reforma para seguir avanzando, reforma para seguir progresando, reforma para profundizar en lo mejor de nuestra historia contemporánea. Pero, en definitiva, lo que queremos es seguir viviendo en un modelo constitucional identificable que reconozca que pensando diferente se puede convivir en común. Y eso es precisamente lo que exige una política de altura, una política de Estado. Por eso las cuestiones de Estado se tienen que tratar con partidos de Estado. Bueno, para terminar, muy rápido, ¿qué le emociona a Martínez Almeida? Hombre, emocionar, pues si el Atleti le gana al Salzburgo y nos clasificamos para la siguiente fase de la Champions, sería un bonito detalle por parte de ¿qué? No, a mí me ha emocionado desde luego la capacidad humana de respuesta que se ha demostrado, en este caso yo por lo que he sido testigo de la ciudad de Madrid. De verdad que he asistido a ejemplos de superación, de responsabilidad, de sacrificio, de coraje absolutamente inimaginables, además en todos los sectores. Una situación imprevista. Muchas veces decíamos, los sanitarios, efectivamente los conductores de la MT, los empleados de la funeraria, SAMUR, bomberos, policía municipal, las cajeras, ¿y los que se quedaron en sus casas? A los que se les pidió de un día para otro, que modificaran completamente su forma de vida. En Madrid todos sabemos lo que es esta ciudad, una ciudad en la que nos gusta estar al aire libre, nos gusta estar tomando algo con los amigos, nos gusta salir mucho a la calle, es un modo de vida determinado. Sin embargo, se les dijo, no, a partir de mañana os quedáis en vuestra casa y además no podéis salir. Y la gente lo asumió con una entereza admirable. Además, no por nada, los datos están ahí de movilidad, es decir, Madrid, que es la ciudad más compleja y con más movilidad de España, fue la que en mayor proporción de las grandes ciudades paró su movilidad. Y eso obedece única y exclusivamente a que efectivamente los madrileños, en todos los órdenes, tanto los que estaban en primera línea como los que se tuvieron que quedar en sus casas, en ese momento entendieron que era lo que tocaba hacer y lo hicieron de manera admirable. Bueno, todos recordamos, de hecho, cuando ganó el Madrid la Liga, cómo estuvo la Cibeles, que estaba vacía. Estaba vacía, la Cibeles estaba vacía ese día, y yo creo que eso es un buen ejemplo también, porque, oye, no estábamos ya en estado de alarma, porque no estábamos ya en el estado de alarma, era un motivo de celebración para algunos en un momento en el que no sobraban. Bueno, le vimos celebrándolo con el equipo. Celebré, claro, como alcalde. No sobraban los motivos de celebración
y sin embargo se le pidió a la gente que no fuera a Cibeles y la gente no fue a Cibeles en aquel momento. Bueno, sobre todo que hicimos la comparativa con lo que pasó en Cádiz, ¿no? Y entonces se Sí, vio también. muy claramente lo que pasó allí y lo que pasó aquí. Lo que pasó aquí, pero bueno, la Vuelta Ciclista a España, que fue hace 3 semanas, que también habitualmente estaba repleta de gente en las calles, sin embargo prácticamente no tuvo ninguna afluencia. Nuevamente se le pidió a los madrileños que por favor no acudieran y no acudieron. ¿Qué le quita el sueño? A mí me quita el sueño la crisis económica y social que vamos a atravesar a lo largo del próximo año. No tanto la crisis institucional, por mucho que también pueda asustar, porque creo que España es una democracia consolidada, que tiene resortes institucionales suficientes y confío muchísimo en el pueblo español y en la sensatez y el sentido común del pueblo español frente a determinadas aventuras que se van a emprender o que se han emprendido por parte de este gobierno, pero sí una situación económica que no ha tenido precedentes prácticamente desde la guerra civil, que nos aboca a un escenario desconocido y las consecuencias sociales, ¿no? El problema al final es que las consecuencias sociales también se traducen en un descreimiento del sistema institucional, ¿no? Yo creo que una de las consecuencias más nefastas de la crisis del 2008 fue precisamente la aparición del populismo, en este caso fundamentalmente el populismo de Podemos, que fue el que apareció a través del 11M, pero que canalizaba un descontento que había en la sociedad como consecuencia cierta de que después de esa crisis económica, por primera vez en generaciones, los españoles veían que iban a vivir peor que sus padres, que tenían menos capacidad de progreso, que tenían menos prosperidad, que no iban a poder mantener el nivel de vida. Y eso se tradujo en un caldo de cultivo que el populismo y Podemos aprovechó. Por tanto, me quita el sueño la crisis económica, la crisis social. Necesitamos una sociedad más y mejor cohesionada, una sociedad que no pueda aumentar la brecha que existe en estos momentos, que tenemos que resolver muchos problemas pendientes, que no lo vamos a tener nada fácil, pero también soy profundamente optimista. Creo que tenemos la capacidad de hacerlo, creo que peor estábamos, era una situación más complicada, la de 1975, en la transición de una dictadura a una democracia desde un punto de vista político, no económico, aunque los pactos de la Moncloa era una situación también complicada, y yo creo en el empuje y al final que el pueblo español en los momentos cruciales ha demostrado sensatez, sentido común y la capacidad de salir adelante. Complete la frase: un líder verdadero es alguien que inspira a la sociedad. ¿Cómo le gustaría que le recordasen? Como a alguien que trató de hacer lo que debía en cada momento. Y ya para terminar, y ya dejamos el turno de preguntas, ¿qué quiere ser de mayor? ¿Qué quiero ser de mayor? Sí. Alcalde de Madrid. ¿No? Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Jorge. Gracias, alcalde. Gracias, María, por este diálogo. Creo que hablo en nombre de todos y digo que se nos ha quedado corto, tenemos ganas de escuchar más, pero precisamente es el tiempo que no tenemos el que necesitamos estirar en el turno de preguntas. Aquí en los diálogos Merck siempre ha habido preguntas, las sigue habiendo durante el coronavirus, así que vamos ya con la primera de ellas, que nos llega desde el otro lado del charco. María José Calvimontes, una consultora de comunicación chilena, dice: la situación política y social de España no es demasiado diferente a la de otros países. ¿Cuál cree, le pregunta al alcalde, que es la receta para combatir los populismos y la falta de confianza en las instituciones? En primer lugar, un saludo desde luego a nuestras naciones hermanas del otro lado. Nosotros siempre decimos que Madrid es la capital de Iberoamérica en Europa y especialmente a Chile, porque además tengo el honor inmerecido, ya me lo entregan la semana que viene, de que en Chile me han entregado una distinción precisamente por la actuación durante todos estos meses en la Alcaldía de Madrid. La semana que viene tengo el honor de recogerla en la Embajada chilena. ¿Cuál es la receta frente a los populismos? La receta frente a los populismos es no acercarse a ellos. Es decir, al final, cuanto uno más se acerca a los populismos, cuanto uno más puede tener la tentación de, para tratar de anularlos, de compartir el discurso o de compartir determinadas medidas, yo creo que peor. Entonces, lo que uno tiene, en mi opinión, como partido político, es que plantear en todo momento, con independencia de que sean populares o no sean populares, las medidas que corresponden en cada momento. Al final, la política es credibilidad. Si uno gana credibilidad, si uno es coherente, genera confianza. Y si genera confianza, podrá ganar las elecciones. Desde luego, lo que no podemos hacer es acercarnos a los populismos como forma de tratar de combatirlos, sino, por el contrario, generar proyectos propios, identificables y, sobre todo, con medidas coherentes y creíbles. Pues hablaba de confianza. Sobre la confianza hay bastantes preguntas. Tengo que decir que por favor las envíen a través de preguntas y respuestas porque no nos da tiempo a recoger todas las que van llegando al chat, todos los comentarios. Una pregunta en torno también a la confianza o al ámbito más institucional nos pregunta Paloma Durán.
directora de la División de Alianzas Globales y Políticas de la OCDE, que está conectada a este diálogo, dice: ¿qué piensa que resulta más efectivo? ¿Decir toda la verdad completa y cruda, esto lo de completa y cruda lo añado yo, a la ciudadanía, o protegerla no diciendo toda la verdad, o entiendo que se refiere a maquillar los matices más complicados? En el momento en que uno quiere proteger a la sociedad, uno está ejerciendo un paternalismo. Yo soy de los que piensa que la sociedad es la que tiene que elegir y es la que tiene que decidir si quiere o no saber la verdad, pero tú le tienes que poner todos los elementos delante para que pueda conocer la verdad. No soy yo, como gobierno, el que tengo que tener la capacidad ni arrogarme la capacidad de decidir qué tiene que saber la sociedad o qué no tiene que saber la sociedad, y por supuesto no soy yo el que tengo que arrogarme la capacidad de decir cómo protejo o cómo no protejo a la sociedad en una situación como la pandemia. ¿Por qué? Porque al final eso acaba en una pulsión, que es la de decidir qué es lo que quiero que sepa, qué es lo que quiero que conozca, cómo quiero transmitírselo y, por tanto, no decirle la verdad. Yo creo que alguna vez tendremos que asumir desde la política que no es la sociedad la que forma parte de la política, sino la política forma parte de la sociedad. Y esto quiere decir que la sociedad es lo suficientemente madura, y a mi juicio es lo suficientemente madura en España como para haber asumido desde el primer momento cuál era la gravedad de la situación, cuáles eran las medidas que se tenían que adoptar. De hecho, para mí uno de los grandes errores de Pedro Sánchez, uno de los grandes errores y uno de los que en gran parte desgasta su credibilidad y hace que no tenga la confianza de un gran número de españoles, es precisamente porque optó por el camino más corto. El camino más corto, que era el de edulcorar, el de dulcificar y el de hacer que los mensajes fueran más digeribles, siempre en clave y en beneficio propio. Si Pedro Sánchez se hubiera dirigido a los españoles desde el primer momento, haciendo un esfuerzo por decirles lo que pasaba, lo que iba a pasar, las medidas que tenía que adoptar, y por cierto, para comportarse como un hombre de Estado y llevando a los líderes políticos al Palacio de la Moncloa y transmitiendo tranquilidad a los españoles, creo que hubiera sido mucho mejor, no solo para la sociedad, sino incluso para él. La siguiente pregunta nos la manda María Velarde, periodista. Dice: la desinformación ha existido desde que el mundo es mundo. Hablaba antes usted de fake news. Dice: pero hasta hace no tanto se presumía una cierta veracidad u objetividad al hilo informativo que nos unía a gobernadores y gobernados. ¿En qué momento se ha quebrado la confianza entre autoridades, medios y ciudadanos? ¿Qué eslabones de esa cadena cree que se han quebrado y cómo podríamos, entre todas las partes, entiendo, arreglarlas? ¿En qué momento? Es complicado? Porque en este caso es un análisis demasiado complejo, ¿no? Después de tantos años, tantos gobiernos, tantos países, pues es muy difícil, porque es cierto que episodios de desinformación han existido absolutamente siempre. Por cierto, los episodios de desinformación donde fundamentalmente han existido es en aquellos lugares donde no había libertad de prensa y, por tanto, donde habitualmente estábamos hablando de regímenes totalitarios, es decir, estamos hablando de dictaduras. Es más difícil que estos episodios de desinformación se produzcan en las democracias, no porque no se puedan producir, sino porque hay mayores mecanismos y resortes para que finalmente, si se producen, se puedan descubrir. Lo que es cierto es que hay una desafección grande de la sociedad hacia los políticos, y ahí yo creo que es un dato, debe ser de los pocos datos que del CIS podemos extraer con certeza, y es que somos uno de los principales problemas para los ciudadanos. ¿Por qué somos uno de los principales problemas? A mi juicio, por dos cuestiones. En primer lugar, porque no somos creíbles, no somos veraces para los ciudadanos. Al final es lo que tiene en cada momento decir lo que corresponde, sin decir lo que de verdad toca que conozca la sociedad, posiblemente, y deberíamos hacer autocrítica, pero también, en segundo lugar, por la incapacidad que tenemos de transmitir a los ciudadanos mensajes de tranquilidad y confianza en la capacidad de poder llegar a acuerdos y de poder decir: oye, dentro de nuestras diferencias somos capaces de encontrar determinados puntos que os pueden mandar un mensaje de tranquilidad. Por tanto, yo creo que deberíamos trabajar en esos dos ámbitos. Por un lado, en ser conscientes de que los ciudadanos son lo suficientemente maduros como para conocer la verdad, aceptar la verdad y tomar las decisiones sin que las tengamos que tomar por ellos. Y, en segundo lugar, en tener la capacidad de no mirar exclusivamente en función de nuestro interés electoral, sino en función del interés general, y que eso exige hacer esfuerzos de generosidad que no se dan habitualmente. Pues me viene bien este cierre que hace con esta pregunta, porque habla de generosidad y de esfuerzos en general, porque me va a perdonar que cambie de temas, porque nos llevan muchísimas preguntas. Una de ellas es de un antiguo alumno de este máster, el máster en reputación, de Juan Chavarri, quien es además secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza en Madrid, y le plantea, dice: estamos en la Universidad de Navarra, nadie duda de que la educación es el principal vehículo para el futuro de un país. Durante estos meses hay mucho ruido en torno a la próxima ley de educación, la conocida como Ley CELA.
¿Qué tiene que suceder? De nuevo le piden casi una receta para que se logre un pacto educativo duradero. Tiene que suceder que se entienda que la educación no es una cuestión de adoctrinamiento. Creo que eso es de lo que se debe partir. Es decir, el punto fundamental es que la educación no es una cuestión de adoctrinamiento desde el punto de vista político, ideológico o desde el punto de vista de formación de la sociedad. La educación se define perfectamente en el artículo 27 de la Constitución. Para mí es uno de los artículos bastante mejor acabados de la Constitución, ¿no? Cuando se reconoce el derecho a la libertad de educación y se reconoce el derecho de los padres a formar a los hijos. Y además tuvo esa traducción en que en España podía haber educación privada, pública o concertada en el ámbito de lo que es la escolarización, pero también, por supuesto, pública y privada en el ámbito universitario. Por tanto, si todos partimos de que no es una cuestión de adoctrinamiento, no es una cuestión de sustituir a los padres, es una cuestión de respetar el artículo 27 de la Constitución, será más fácil pactar un modelo educativo que sea consistente y que, sobre todo, sea continuado en el tiempo. La siguiente pregunta gira en torno a la sostenibilidad, otra de las grandes cuestiones que se ven en este programa ejecutivo, y la hace otra alumna de este máster, que es Isabel Ramis, y dice: en esta batalla por el relato, ¿se plantea usted como alcalde aprovechar este momento de coronavirus para fomentar la movilidad sostenible, bicicleta, patinetes, más carriles bici, etcétera, como han hecho ciudades como es el caso de París, menciona? Sí, por supuesto, pero no era una cuestión de la pandemia, era una cuestión ya de antes de la pandemia. Es decir, nosotros sabemos y tenemos conciencia de que uno de los problemas graves de sostenibilidad, no el único, pero sí los problemas más graves, es precisamente el de la calidad del aire en la Ciudad de Madrid. La calidad del aire está directamente relacionada con la movilidad. A partir de aquí, nosotros tenemos un menú de soluciones distinto a lo que tenía el equipo de gobierno anterior, creemos que más eficaz, porque es un menú de soluciones que se basa fundamentalmente en las alternativas desde el punto de vista de que nosotros confiamos en que si ofrecemos alternativas a los ciudadanos, que en términos de tiempo y en términos de coste económico sean más eficientes que el vehículo privado y al mismo tiempo suponen un compromiso para la sociedad, van a utilizar esas alternativas de movilidad y al mismo tiempo en un enfoque global respecto a las diferentes causas de contaminación, no solo de la movilidad. Todo ello sin obviar que también somos partidarios de que debe haber determinadas prohibiciones y restricciones a la movilidad del vehículo privado. Si nosotros partimos de eso, tenemos un modelo en el que ya veníamos trabajando desde las elecciones, en el que se ha potenciado Bicimat, por ejemplo, porque tenemos ahora o vamos a llegar a 50 estaciones adicionales a las existentes solo durante el año 2020. La pandemia no ha parado. Esto hemos puesto 4.000 bicicletas más, hemos generado carriles bicis en la ciudad de Madrid. Pero al hilo de esta reflexión también digo una cosa, en una ciudad como Madrid que tiene 3.300.000 habitantes, con 2 millones que viven en la corona metropolitana y con unos 12 millones de desplazamientos que se producen a lo largo del día, no lo vamos a solucionar únicamente con la movilidad ciclista. Tenemos que generar ese menú de alternativas de movilidad sostenibles que hagan que la utilización del vehículo privado. Para eso también que estamos trabajando en la potenciación de la empresa municipal de transportes. Tenemos 2 líneas de transporte público gratuitos por primera vez en la Ciudad de Madrid. Renovamos toda la flota de transporte público de gasóleo en el año 2023, por otra parte, o al mismo tiempo también estamos generando opciones con los patinetes o estamos ejecutando estacionamientos disuasorios. Es decir, el debate de la movilidad sostenible, entiendo que la bicicleta es un elemento muy atractivo, pero insisto, en una ciudad de 3 millones de habitantes, con 2 millones en la corona metropolitana y con 12 millones de desplazamientos, no se va a solucionar únicamente a través de la bicicleta, sino a través de la generación de un menú de alternativas de movilidad que hagan que el vehículo privado sea la peor de esas alternativas en términos de coste económico, en términos de coste de tiempo, y que además yo estoy seguro de que los ciudadanos se quieren comprometer con una ciudad más sostenible. Muy bien, siguiente pregunta, vamos ya terminando, pero da gusto preguntarle porque es muy rápido en las respuestas, lo cual nos permite ir colando alguna más de las que nos soy van opositor. Llegando. Efectivamente, se nota que ha estado cantando en tribunal. Esperemos que aquí sea menos tensa la cosa. No creas. Nos dice, lo intentamos al menos, nos llega una pregunta a través de Twitter con la etiqueta Diálogos Merck, que dice: en esta batalla por el relato se plantea... No, perdón, esta es la que acabo de leer, perdón. Esta pregunta va para María Izaguirre, también tenemos una para María, que dice, o al menos hace una reflexión, dice: María Izaguirre pide hoy en 20 minutos un periodismo de datos. Es el momento también de pedir a los medios una especial responsabilidad a la hora de sumar y cohesionar el papel de la sociedad en torno a la esperanza que se debe crear para el coronavirus. Es decir, entiendo que se refiere a si también ese frentismo que vivimos en la política es trasladable a los medios. Creo que también entre los dos quizá puedan construir una respuesta interesante. Bueno,
verdad que los periodistas, yo siempre digo que tenemos que hacer bastante autocrítica, porque en el momento en el que la gente sabe lo que vas a decir antes de que lo digas, pues hay un problema, ¿no? En España yo creo que todos llevamos dentro un seleccionador de fútbol y además un editor, un periodista, ¿no? Que sabemos con qué tiene que abrir el telediario, con qué tiene que cerrar. Bueno, yo creo que los periodistas, sobre todo de lo que ha servido esta crisis, es para darnos cuenta, pues, de la responsabilidad que tenemos y del poder también que ejercemos, y creo que tenemos que apostar de una manera clara por un periodismo honesto, basado, por supuesto, en los datos, porque para la opinión pues ya llegan después los tertulianos. Si quiere completarla, el alcalde. Es que no tengo demasiada costumbre de verdad de hablar de los medios de comunicación. Es que creo que es como cuando me preguntan por las resoluciones judiciales, pues es que no suelo hablar de las resoluciones judiciales. Es decir, yo creo que los que tenemos determinadas responsabilidades debemos ser especialmente cuidadosos cuando hablamos de los medios de comunicación, cuando hablamos del Poder Judicial. El otro día levanté cierta polvareda porque en la inauguración del Isabel Zendal, en un momento dado estábamos haciendo una foto y estaban los periodistas haciendo una serie de preguntas y tal y cual, y entonces yo me escucho que yo estaba Ignacio Aguado, el vicepresidente de la comunidad, y riéndome le digo, qué mala leche, es que no hay una buena pregunta, ¿cómo tiran? Bueno, se arma una cierta escandalera, yo creo que es un elogio. Al final es uno de los que los periodistas, decir, oye, eso que un pasa político, por ponerse a tiro para que te pregunten. Que un político te diga que tus preguntas tienen mala leche y qué tal, pues yo creo que es un elogio, que no es un demérito de los periodistas. Pero ya digo, yo en estos casos, que los medios de comunicación hagan su labor, todos somos conscientes de que muchas veces, desde luego, no hay un juicio favorable o no tienen la mejor de las opiniones, pero yo creo que cuando estamos hablando de un elemento tan fundamental en una democracia como la prensa, yo trato de no pronunciarme. Muy bien, pues vamos con la penúltima pregunta que nos la envía Jesús Álvarez, consultor de comunicación, y no creo que le ponga muy en aprietos, pero dice, ¿cree que su relato o imagen de gestor exitoso frente a la pandemia puede verse perjudicada por su reciente nombramiento como portavoz del Partido Popular a nivel nacional? Y añade, salir más en medios de comunicación contestando a Sánchez o Iglesias, que preocupado por cuestiones como la contaminación de Madrid, puede resultar lesivo en términos de esa imagen de consenso. Es un riesgo. Las cosas como son, es un riesgo, eso no lo puedo negar. Es decir, es de esas cosas que los políticos a veces podríamos decir, no, ni mucho menos, hombre, esto no tiene ningún problema. No, asumo que es un riesgo, es decir, oye, que ser alcalde de Madrid y portavoz nacional del Partido Popular, con lo que conlleva ser portavoz y por tanto transmitir la posición del partido en bastantes temas o en casi todos los temas, puede llevar en un determinado momento a equívocos. ¿Esto qué puedo hacer? Que el tiempo juzgue en los madrileños, que es sobre todo a quien les incumbe por mi papel como alcalde. Yo, desde luego, por lo que es la capacidad de dedicación a la alcaldía, les puedo garantizar que no se ha visto disminuida como consecuencia de mi nombramiento como portavoz nacional, y al mismo tiempo lo único que les puedo pedir es tiempo para que comprueben que tampoco va a perjudicar mi condición de portavoz nacional y las opiniones que pueda emitir a la filosofía que he establecido como alcalde durante la pandemia, pero obviamente sí es un riesgo. Ahora, cuando tú estás en un proyecto político y vives un momento como el que vive España, también cuando me llamó el presidente nacional, cuando me llamó Pablo Casado, no lo dudé, y de verdad que no lo dudé. ¿Por qué? Porque creo que tienes que dar un paso adelante, no te puedes guardar para ti mismo, no puedes pensar, oye, pues mira, esto es que no me viene muy allá, porque con la imagen que yo me he creado, esto, no. Yo creo que en el momento que vive España y con la situación que tenemos, y si tú formas parte y crees en un proyecto político, tienes también que dar ese paso adelante. Muy bien, y vamos ya con una última pregunta porque se nos va el tiempo, esto es así. Y dice, nos la manda Gabriela Salinas, que es profesora de branding, por lo tanto habla de marca país, de branding en este máster. Dice, en relación a la marca país y a cuestiones como la diplomacia pública, ¿cuál cree que es la principal amenaza para España desde el punto de vista de su reputación e influencia? Y menciona algunos campos como la diplomacia económica, la diplomacia científica, las relaciones internacionales, en fin. ¿Dónde detecta usted ahora mismo las principales amenazas o riesgos? En el gobierno. No, lo digo sinceramente. En el gobierno, porque si tenemos un gobierno, no por nada, pero son hechos objetivos, que va a Bolivia y Pablo Iglesias tiene una agenda al margen de la que se le puede marcar a su majestad el rey, si luego no se le puede llevar al vicepresidente a Marruecos porque ha emitido una opinión sobre el Sáhara, si luego el presidente del gobierno dice una cosa en un país y sin embargo se hace exactamente la contraria, creo
que si en el ámbito de la diplomacia económica, yo creo que todos los que trabajan en el ámbito económico saben perfectamente que la primera de las premisas que se pide, o la principal de las premisas que se pide, es certidumbre, confianza y seguridad. Por cierto, eso es una de las razones que explican el éxito económico de la Comunidad de Madrid. La presión fiscal en Madrid es una parte, pero no es el todo, ni mucho menos además de lo que es el éxito de la Comunidad de Madrid. Por eso yo creo que el principal riesgo en estos momentos es que tenemos un gobierno de una heterogeneidad y de una imprevisibilidad en cuanto a sus actuaciones que puede afectar gravemente a la imagen de España en el exterior. Si a esto le sumamos además el papelón de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, cuando Iberoamérica obviamente es nuestro puente natural y la comunidad hermana con la que mantenemos tantos lazos culturales, económicos, sociales e institucionales, pues supone un riesgo más que evidente. Muy bien, pues voy a añadir yo una pregunta. Estamos en un máster, casi una masterclass, en torno a su gestión de la comunicación, de la que bien se habla y largamente extendido en el libro de María. No sé si sería capaz de resumir en 3 puntos cuáles son los vectores que han marcado, o que su equipo, ¿no? Imagino que aquí hay parte de él, pero que durante esos días de la pandemia y que había que actuar muy rápido, pero a la vez comunicar de una forma sostenida en el tiempo, ¿cuáles eran esas 3 cosas, 4, las que sean, las que usted considere, que presidían esa forma de actuar? Creo que es una buena lección para los alumnos de este máster y todos los que nos están escuchando y viendo. De lo que, desde el punto de vista de la actuación que llevamos a cabo durante la pandemia, si tuviera que decir en primer lugar cercanía, / empatía, era muy importante la cercanía, colocarte en el lugar de los ciudadanos y ese fue un objetivo desde el primer momento para saber lo que estaban pasando y mejor echar una mano. Segundo, rapidez en la toma de decisiones, tanto desde el punto de vista de las que tenías que tomar como desde el punto de vista de si tenías que rectificar, hacerlo. Es decir, que no te importara tener que rectificar si considerabas que la decisión no estaba funcionando. Eso daba credibilidad también frente a la ciudadanía. Y en tercer lugar, gestión, capacidad de gestión. Yo creo que el mantenimiento de los servicios públicos y al mismo tiempo ser la primera administración que, por ejemplo, acordó el aplazamiento del pago de los tributos, que acordó el aplazamiento de los procedimientos administrativos, que acordó bonificaciones fiscales el 10 de marzo. Ya el Ayuntamiento de Madrid acuerda bonificaciones fiscales, la primera administración antes de declarar el estado de alarma. Si tuviera que decir eso, cercanía, empatía, rapidez en la toma de decisiones, agilidad también en la toma de decisiones y, desde luego, la capacidad de gestión. Muy bien, pues nos quedamos con esa lección que han intentado, entiendo, de hacer las cosas bien, hacerlas a tiempo y contarlas bien. Sí. Sería un buen resumen de lo que intentamos enseñar en este máster. Muchísimas gracias, alcalde de Madrid. Muchísimas gracias, María Izaguirre, por habernos acompañado en estos diálogos Merck, y gracias a todos los que habéis estado y estáis conectados al otro lado de la pantalla en esta primera edición de los diálogos Merck del curso 2021. Esperamos que esta edición haya sido de vuestro interés y que nos veamos muy pronto, ojalá que presencial. Eso significará que la campaña de vacunación y todo lo demás va mucho mejor de lo que está a día de hoy. Cuidaos mucho y nos vemos pronto. Muchas gracias.